Bien, amigos. Nosotros, tal y como habíamos señalado, no podemos hacer un resumen del año de gobierno del presidente Luis Abinader por una razón sencilla. Todo ha sido dislocado por una situación que cada quien la ve desde un punto de vista diferente. Ayer vimos al presidente en un estado en que ya por segunda oportunidad, él señaló que los funcionarios no habían señalado el trabajo que ha hecho el gobierno este año. Ayer, en 3 o 4 ocasiones, le señaló al ministro de Obras Públicas algunas obras que se le habían olvidado y además la ausencia de dar a conocer todas esas 400 obras en diferentes etapas y que si la vende del gobierno, 400 obras en que hay algún gasto, o se terminaron, o se iniciaron, o se anunciaron. ¿Qué va a hacer la oposición? Hablar de las que se anunciaron y que no se hicieron. Las que se terminaron no le interesa. Pero a todo eso, cuando un presidente maneja un presupuesto y lleva una cosa de un sitio a otro, lleva eso, transfiere esto, hace aquello, ahí se puede justificar los miles de millones que se están tomando prestados y que aquí no ha habido ningún tipo de ahorro por el coronavirus, sino al contrario. Salud Pública pasó a ser el primer ministerio en cuanto a gasto. No es un trabajo de la oposición resaltar virtudes de un gobierno. Es el propio gobierno que tiene que decirlo, pero hay una prensa que está acostumbrada solamente a decir por lo que le pagan. Y hay unos aliados que no están viendo claro su participación en el gobierno y en el futuro, y lo que hace es que se quedan callados. Nosotros nos hemos pedido al doctor Linares, Rafael Linares, que es abogado, comunicador y opositor en términos generales a las políticas del gobierno, y al licenciado Wandy Ramírez Valenzuela, que es un analista político y que no es muy conflictivo, pero no es un hombre del equipo de comunicación del gobierno. Trata de ser lo más objetivo posible. Nosotros quisiéramos hablar con Linares y con Ramírez sobre no solamente los 365 días que el lunes va a tener este gobierno, sino que tomen esto en cuenta para tener una conversación que nos sirva para algo. Primero, un gobierno tiene 1.460 o 1.461 con el año de bisiesto que cada 4 años hay. En República Dominicana, tú no puedes contar esos 1.400. El comportamiento electoral y político es diferente. Yo lo mido en puerquitos navideños. Ya este gobierno va a tener en diciembre 2 puerquitos, sin embargo no va a tener 2 años. Sí. Y las elecciones son el 16 de mayo del 2024, pero ese día son las elecciones. La política comienza después del segundo puerquito. Es decir, que en enero ya tenemos que ir pensando en quiénes van a gobernar. Ayer, por ejemplo, hubo una que yo quisiera que Ramírez y Linares lo tomen en cuenta. Una presentación, un pronunciamiento del doctor Leonel Fernández. El pueblo no puede pagar en 100 pesos el pollo. Sí. Y doña Margarita dice, no estoy segura
que se han tomado las medidas para recibir una tormenta. Son críticas soterradas que tú puedes verlas de cualquier forma, pero cuando avance el tiempo, ya tú ves que esos son dos candidatos. Sí. ¿Verdad? Sí. Y yo le digo a Ramírez, parece que con Abel la cosa, los PLDistas, y le digo a Linares y Miguel, no, que se está reuniendo, pero nadie lo sabe. Entonces yo quisiera que analicemos 1462 días, menos 365. Es decir, un presidente que ustedes y nosotros sabemos que no va a tener a Leonel Fernández de aliado. Sí. Bueno, pero porque ya Leonel está volando solo y cree que tiene el PLD que va a coger para allá. Comienza. Mire, buenos días, don Julito, buenos días a todos los amigos y amigas que sintonizan este espacio. Yo creo que todo esto que el gobierno está respirando en el día de hoy, se lo he dicho durante todo este año, incluso he tenido 2 o 3 participaciones aquí, en la cual le he manifestado en críticas constructivas como opositor que soy al gobierno, y todo lo que le he dicho está pasando. Al único que tú le has hecho críticas destructivas es a Guido, ¿verdad? No, destructiva no. Pero hoy no vamos a hablar de Guido. Hoy no vamos destructiva a no, simplemente. Sí, porque es constructiva el gobierno. Simplemente le he dado a conocer a la República Dominicana el comportamiento de esa persona. Pero todo lo que le he dicho al gobierno, de una forma u otra, ha pasado. Si tú recibes la crítica con prepotencia y arrogancia, no vas a echar hacia adelante nunca a un país. Y eso es lo que percibo del gobierno. O sea, cuando a ti se te critica, tú tienes que tomar esa crítica y ver qué cosa es verdad, qué cosa es mentira, qué cosa es positiva y qué cosa es negativa. Vemos la posición de Leonel Fernández. Y eso es válido porque Leonel Fernández ya está viendo el descalabro que lleva el gobierno. Un gobierno joven, pero que ya la población está cansada. Oigan esto, porque hay una comparación. La gente compara el gobierno del PLD y el gobierno del PRM. A cómo compraba yo, no el pollo, sino la canasta básica familiar cuando el PLD estaba en el poder, y a cómo la estoy comprando y en cuánto me está saliendo hoy. Pero eso es en términos de compra, de consumo. Ahora vamos en términos de producción. ¿Qué le ha costado al productor de cerdo, al porcicultor y al productor avícola hoy construir un capital y ponerlo a la disposición de la sociedad dominicana con este gobierno? ¿Y qué le costaba antes de este gobierno llegar al poder? Entonces, cuando surge esa alianza coyuntural con Leonel Fernández, yo le critiqué en términos políticos operativos. No en términos políticos electorales, porque la dialéctica de la política es la confrontación, el diálogo y el pacto. Y hemos visto a través de la historia mundial de los pueblos cómo la dialéctica de la política se nutre. La confrontación la vimos en la Segunda Guerra Mundial, el diálogo entre los rusos y los norteamericanos y el pacto luego para derrotar a esa Alemania nazi. Luego entonces viene el reparto. ¿El reparto de qué? El reparto de los territorios, pero siempre y cuando esos territorios queden en manos de los que ganaron la guerra. Y eso yo lo traslado a la República Dominicana. Ahora, nunca de manera esencial el operativo debe ser el que perdió o el que quedó mal en la guerra. El operativo tiene que ser el que ganó la guerra. Y el gobierno no entendió eso con Leonel Fernández. Y por eso hoy, primero en todo este año que ha pasado, bueno, que hemos visto una lucha contra la corrupción solamente persiguiendo al grupo de Danilo Medina. Tenemos al guardaespaldas, al jefe de seguridad de Danilo Medina preso, a los hermanos de Danilo Medina preso. Tenemos a los militares de Danilo Medina preso y a la gente de Danilo Medina preso. Y a su familia. Y a su familia. Pero no tenemos de un lado a Leonel Fernández, que también debería estar tocado. Tenemos a un Félix Bautista, tenemos a Jenny Berenice Reynoso. Ellos son aliados. Ahí voy. Pero es que si tú me estás discutiendo que este es el gobierno del cambio para la lucha contra la corrupción y tú tienes a un grupo de personas que lo está persiguiendo, es lógico que persiga a los otros. ¿Qué hace Leonel ahora?
Los gobiernos son como los ríos. Como los ríos. El gobierno como tal cuando inicia es un río. Usted se va a Yamasá, Peralvillo, y usted se encuentra con el nacimiento del río Sama, aguas cristalinas, aguas hermosas. Pero cuando ya tú vas por Monteplata, tú encuentras el agua turbia. Así mismo es el gobierno. Cuando inicia el gobierno todo es bonito. El primer año, los primeros 6 meses, es bonito. Ahora tú tienes que aprovechar esa agua cristalina, esa agua limpia, para poder hacer el reguío más hermoso que tú puedas, para poder darle al productor. No se puede ir río arriba a buscar agua limpia. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Porque hay que ir lejos. Hay que ir lejos. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Lograr entonces aprovechar ese cauce del río de la forma más correcta. ¿Qué fue lo que hizo el gobierno, señores? En menos de 6 meses ya tenía una crisis con los productos de la canasta básica. En menos de 6 meses ya tenía una crisis por la lucha contra la corrupción. En menos de 6 meses ya tenía una lucha abismal entre 2 grupos, matándose entre ellos dentro de su propio PRM. Y en menos de 6 meses ya la base estaba desconcertada. Entonces, todo eso llamaba a un análisis sistemático para poder entender qué iba a pasar en los próximos 6 meses o en los próximos 2 años con este gobierno. ¿Y qué es lo que está pasando hoy? Que la gente se está arrepintiendo de haber votado por esto. ¿Quién iba a decir que tendríamos apagones en el día de hoy? ¿Quién iba a decir que el productor de cerdo como tal iba a tener la situación o iba a pasar por la situación que lamentablemente está pasando en el día de hoy? ¿Y Wandy qué dice? Yo pienso, don Julio, que de esos 1000 y tantos días que tiene el gobierno, ¿no?, de oportunidad, ¿no?, para hacer grandes realizaciones, ya han desperdiciado 300 y tanto, 360 y tanto, me parece. Y creo que la verdad no entendieron cómo fue que llegaron al poder. Y han querido dibujar un cuadro que es un poco cuesta arriba, en mi opinión. Lo que está a la vista no necesita demostración. Llama la atención que yo pienso que la gran pregunta que habría que hacerse aquí es si uno está mejor, tal cual señalaba el amigo Linares, o está peor. Si el pueblo es más feliz o es más infeliz. Entonces, si le preguntamos a los PRMistas, los que están en el poder, obviamente, están muy contentos, pero la gran mayoría está fuera del poder. Llama la atención que un aliado al gobierno, como usted bien señalaba, don Julio, Fernández, el presidente Fernández, pues ya empieza a criticar el gobierno. Él mismo dice que es imposible, o sea que no se permite, eso nunca había pasado en este país, ver la libra de pollo a 100 pesos. Entonces, una gran parte del PRM, los aliados al mismo gobierno, ya están en contra del gobierno y todavía el gobierno se empeña en decir que ya han superado los últimos 4 años de la gestión del gobierno del PLD. Eso, vi un tuit ahí del periodista Cavada que decía que en términos de obra pública, por ejemplo, ya se habían hecho más realizaciones que los 4 años últimos del PLD. No sé si fue que interpreté mal, pero hasta eso leí. O sea, yo pienso que son muchas incongruencias. En relación a la posición del doctor Fernández, me parece a mí que no es más que retomar el chantaje inicial al presidente Abinader para que no les muevan a su gente en el Ministerio Público. Como dije aquí hace casi un mes, el presidente Abinader, de manera naif, ingenua si se quiere, le cedió el Ministerio Público al presidente Fernández.
Y esto pues ha servido como herramienta para chantajear PLDistas a que se pasen a su facción a cambio de no hacerle expedientes de corrupción. Entonces, él está jugando a eso es lo que yo veo, para que no le muevan a su gente, de modo que él pueda seguir instrumentalizando el poder judicial. Pero un gobierno, por ejemplo, que cae en ese tipo de chantajes o en ese tipo de actitud por parte de una persona cuestionada porque aquí hay cosas que están pasando a la vista de todos y nadie la analiza. Y este periodismo de opinión, estos líderes de opinión, que lo que dan es asco a algunos, no tienen la capacidad de deslindarse de las acciones vandálicas del gobierno. Sí, pero mira una cosa, y ahí vale a los dos. Yo valoro, no sé si en su justo valor, Sí. la situación cuando digo, es muy difícil reelegirse en crisis, pero hay otra cosa que es más difícil. Busca en América entera una alianza que haya perdurado durante el periodo presidencial que produjo esa alianza. Eso se desmorona y ya hoy al año tú tienes el propio partido exigiendo trabajo. La oposición ya, por ejemplo, Leonel Fernández ya abiertamente, después que logró su cuota, que fue en las altas cortes, ya comienza a criticar, porque no se puede quedar callado. Tú tienes que el propio Hipólito Mejía enfrenta al ministro de Turismo. Es decir, que yo veo que la unidad solamente se mantiene con aquellos grupos de la sociedad civil que no tienen votos. Sí, pero es que... Entonces, yo lo que quiero que tú me valores, no solamente el deterioro, sino que sus propios aliados posiblemente sean los que están fallando. Pero que es precisamente, yo siempre... Es más, hay núcleos de poder ahí adentro, que tú sabes quiénes son, Sí. que tienen cuotas, que no están trabajando para el doctor Abinader. Pero que lo sabe, pero ¿qué es lo que pasa? Yo siempre le repito una de las últimas frases que el doctor Peña Gómez usó en sus spots antes de morir, que decía, la política tiene que significar más poder para los que no tienen poder. Entonces, ¿qué significa esto? Empoderamiento. Empoderamiento. El presidente de la República debe tener un equipo que prevea todo, que debió prever todo esto, porque él sabe quién es Leonel Fernández. Es que lo único que se busca con Leonel Fernández resta, no así con Hipólito Mejía. Es que él cumplió una agenda con una banda de corruptos para perseguir a otra banda de corruptos. Luis ha sido partícipe, o el gobierno del presidente Abinader ha sido partícipe de esa lucha desigual contra la corrupción. Y hay algo que es más peligroso todavía. Dos cosas que están pasando. Una pasó ayer en el caso de Brecht y la otra cuando el Ministerio Público pidió 10 años para Rondón. Rondón dio unas declaraciones, y en esas declaraciones ni el DICON, ni Milagro Germán, ni Archival, ni nadie las amplificó, como sufre mucho de amplificar las cosas. ¿Qué dijo Rondón? Rondón dijo algo que es el motivo por el cual se está persiguiendo a la familia de Danilo Medina, y eso es peligroso. Rondón dijo, miren, el Ministerio Público mantiene todavía una acusación contra una casa, está pidiendo el decomiso de una casa que hoy está en las manos de la familia presidencial. Esa casa yo se la vendí, dice Rondón, al padre del presidente de la República. Y el doctor Jean Alain Rodríguez le envió una carta a Abinader, a Rafael Abinader, en vida. Dice Rondón en la postrimería de su vida, terminando ya de existir aquí. Y el Ministerio Público mantiene esa acusación. Es decir, el Ministerio Público con Jean Alain citó prácticamente a Rafael Abinader. Entonces, segundo evento que pasó en el día de ayer en el caso de Brecht.
Ya la defensa de Rondón, amplificada por el periódico El Nacional, dice que Wilson Camacho está haciendo leña del árbol caído con Jean Alain Rodríguez. Aquí no ha funcionado la política ni en el Palacio, ni está funcionando la política en la Procuraduría General de la República. Hay algo que los dos pueden opinar. Ustedes conocen, y no es un secreto, que el PRD se redujo y que esa reducción nadie la ha analizado en su origen. En su origen es obra pública, Miguel, rehabilitación del partido, Miguel en el 2008, Sí. Desde allá crear el PRM, Hipólito Mejía, todo eso, Cancillería, y ahí quiero. Ustedes recuerdan que uno de los problemas más serios que tuvo el PRD es que no tenía disponibilidad de cargos para su gente. Claro. Y que cuando a veces quería cargo, inclusive en Cancillería, tenía PLDistas o tenía gente que puso Carlos Morales de los reformistas, que era difícil mover y que Miguel lo respetó. Sí. Que Miguel lo respetó. Eso le puso un freno al partido, que era con lo único que contaba, porque lo otro era la mujer, y la mujer no tenía más que 14 Sí, empleos. pero también... Entonces lo que te quiero decir es que eso fue hasta bueno para ustedes. Sí. Fue bueno lo que ocurrió. ¿Por qué? Porque ¿quién tiene una acusación de corrupción contra Miguel Vargas o contra el PRD? Bueno, Habiendo participado de aliado. Ahí no se le dice. hay una figura chantajista que ha elevado un recurso, una instancia, un chantajista del país, que ha elevado una situación en la Cámara de Cuentas, una supuesta auditoría un mediocre que no ha llegado a nada, a todo lo que se ha propuesto por su conducta delincuencial, no ha pasado en nada. Entonces esa persona sometió a Miguel Vargas supuestamente por una... Pero es como usted dice, el PRD debió y debe hacerlo ahora, debió de reconquistar a los PRDistas. Porque el plus que tenemos es que todavía al día de hoy no se ha levantado un expediente de corrupción contra ningún PRDista. Pero los que quieren regresar a ustedes es lo que no han complacido en el gobierno. Y que regresen. Y ese es el trabajo. Tienen que regresar. Porque este es el partido del pueblo. Este es el partido... Wandy, ¿tú le ves posibilidades al PRD de una recomposición con parte de lo que se fue? Yo pienso que sí. Yo pienso que el PRD será el refugio de una gran masa que votó por este gobierno y que el gobierno no tiene forma de cumplirles. Y pienso que van a retornar al PRD, definitivamente. Doctor, ¿ustedes no les reconocen algo a este gobierno? Por ejemplo, el estar manejando una nave en medio de una tormenta. El problema es que esa nave en medio de la tormenta se ha tomado para negocios. ¿Qué pasó en diciembre, noviembre aquí? En noviembre, ¿A qué tú le llamas que negocio? negocio de todo tipo. O sea, por ejemplo, el tema de los precios no tiene ningún componente internacional, ni del contexto de la crisis económica, el endeudamiento, Pero nada. volvemos a la política, hermano, volvemos a la política. ¿Qué debió hacer este gobierno en este año? Preocuparse por la crisis, porque hay algo elemental. La crisis te va a aumentar los precios de la canasta básica familiar en un 30-40%. Eso estamos claros. Los combustibles, el maíz, la soya, todo te lo va a aumentar en un 30-40%. ¿Por qué? Porque asimismo, a nivel de producción, estamos en un 30-40% de déficit. Porque una parte se ha muerto, otra parte está deshabilitada, otra parte no está trabajando. Pero ¿qué es lo que está pasando hoy? Es que hemos visto que aparte de ese 30-40% por la inexperiencia de mucha gente en el gobierno, le ha dado paso a otras cosas. En términos prácticos, este país duró hasta enero cerrado. En términos prácticos,
enero, principio de febrero cerrado. Pero ¿qué ocurría en términos prácticos en la calle? ¿Qué ocurría en términos prácticos en la calle? Teníamos una Policía Nacional abusando de los dominicanos. Teníamos unas fiscalías barriales abusando de los dominicanos. Ya teníamos a comandantes regionales preocupados. Y no había una población dominicana abusando de la crisis. También, pero ¿qué es lo que pasa? Es que tú recibiste un país sin educación. Y eso hay que decir. Y tú nada más tienes que irte a las redes sociales para que tú veas qué es lo que está pasando en este país Porque en tú no eres términos el de único que educación. estás harto, todo el mundo está O harto. sea, esta es una población que no entiende, pero no es un asunto de gobierno, es un asunto de Estado. Cuando aquí se modifique el contenido, cuando haya un Ministerio de Cultura con presupuesto, para que cuando haya una Oficina Nacional de Derecho de Autor con presupuesto, cuando hayan tipos de funcionarios de carácter, cuando haya una MESID que reconozca el trabajo de cada dominicano y no se dedique a maltratar y a denigrar a sus empleados. Cuando exista todo eso, entonces nosotros vamos a comenzar a experimentar un cambio. Porque este país lo que necesita es educación. No es Furcal solamente, no es el 4% del presupuesto del Producto Interno Bruto. No, es Franklin García Fermín, es el Ministerio de Cultura. Son estos elementos que provocan una reacción y un cambio en la sociedad dominicana. Entonces tú tienes una sociedad mal educada y tienes una autoridad aprovechándose de esa mala educación. Resultado final, negocio. Apresamiento por 2 y 3 mil pesos. Eso genera un dinero diario. Y segundo, el gran negocio con las vacunas en el Ministerio de Salud Pública y el gran negocio con la compra de insumos y con el alquiler de vehículos y con una serie de cosas en el presupuesto de salud pública. Bien, ¿tú le reconoces algo bueno al gobierno? Claro que sí, don Julio. O sea, para ser balanceado, yo entiendo que el gobierno, el mismo presidente Abinader, ha tenido muy buenas intenciones en tratar de llevar y lograr lo mejor posible dentro de la crisis. Lo único malo es que él ha aceptado muy malos consejos y en una gran parte pues se ha llevado de ellos. Como dije al inicio, pienso que han desperdiciado 2 puerquitos, como decía usted. Han desperdiciado casi 12 meses. Yo estoy muy preocupado. Ese partido tenía 14 años fuera del poder, Wander. Sí, eso está bien, pero tenían que venir ya con un plan hecho para había gobernar. 3 agendas que tú mismo le hemos mencionado. Sí. Una agenda que se publica un mes antes del programa de gobierno. Esa es la que hacen huyendo ahí para los medios. Sí. Una agenda que está en el presidente, donde tiene que tener en la cabeza, porque el conflicto de intereses, lo que tú estás diciendo, sí. Cuando tú vienes a ver un pollo que está a 44, que debe estar a 60, se meten en 100. En 88, ya tú tienes un componente especulativo que él tiene que luchar, pero eso no estaba en el programa de él, eso no estaba en su programa. Igual que el vientecito de ayer, cuantifícalo. Sí. Pero mire una cosa, es que si se piensa en política, si hay un grupo de asesores al lado del presidente, que cuando el presidente quiere, porque nadie me diga a mí, que no hay un interlocutor entre Palacio y entre Procuraduría General de la República. Lo sé muy claro, sé el nombre. Ahora bien, cuando ese interlocutor va donde el presidente o va a Palacio y le plantea un sometimiento tal a tales figuras, como por ejemplo el entorno de Danilo Medina, alguien debe asesorar al presidente y decirle: presidente, nosotros al doblar de la esquina podemos necesitar a Danilo Medina. Nosotros en cualquier momento vamos a necesitar a Danilo Medina. Pero eso rompe su discurso. No. Eso no le da independencia a la justicia. Bueno, pero entonces, ¿qué está pasando hoy con la Junta Agroempresarial Dominicana? Bueno, el problema es, doctor. Tuvieron que volver a la política agropecuaria de Danilo Medina. Él es un director ejecutivo de un Consejo de Estado. Sí. Esa Procuraduría, usted y yo sabemos
que él tiene, en algún caso, hasta que mandó un mandado. Porque él no tiene incidencia ahí adentro. Y usted sabe que en compra y contrataciones, él no tiene nada que ver con eso. Mire, usted sabe que en frontera, él no tiene... Ahora, en lo que él tiene que ver, que en los cuartos, yo estoy seguro de que él es que decide. Sí, pero ¿qué pasa? En Procuraduría General de la República se tomó una decisión política errada. Porque ¿quién es Jenny Berenice Reynoso? Jenny Berenice Reynoso es la que sustituye a Moscoso Segarra cuando Leonel se blinda con la justicia. Porque ahora me quieren vender a Jenny Berenice como una procuradora independiente. No. Jenny Berenice Reynoso es la que sustituye a Moscoso Segarra en la Procuraduría del Distrito Nacional, en la Fiscalía del Distrito Nacional. Dice que Jenny es imparcial. Entonces, bueno, pero se me está vendiendo a mí de que hay una justicia independiente. Mentira, no hay una justicia independiente. En manos de Jenny Berenice Reynoso y de Miriam Germán, vuelvo y repito, y de Miriam Germán, no hay una justicia independiente. Aquí hay cosas que explicarle a este país. Es que Jenny Berenice Reynoso es parte del blindaje de Leonel Fernández cuando sale del poder en el año 12, que decide que llevar a Mariano Germán como presidente de la Suprema Corte de Justicia, llevar a Moscoso Segarra, aún teniendo problemas por el caso Figueroa Agosto, a la Suprema Corte de Justicia, llevando a jueces PLDistas a la Suprema Corte de Justicia y llevando a Jenny Berenice Reynoso a la Fiscalía del Distrito. Es que aquí la historia se ha borrado, parte de la historia. Y decía Santaella que los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla. No me pueden vender a mí que Jenny Berenice Reynoso es independiente. No. Ella es un cuadro de Radamés Jiménez Peña. Ella es un cuadro de Moscoso Segarra. Ella es un cuadro de Leonel Fernández. Y actúa tal cual. Vamos a establecer que no estoy en desacuerdo con eso, porque aquí ahora a los partidos políticos se le quiere trazar línea de la sociedad civil. No, la Constitución de la República dice claramente que el presidente de la República es quien designa al Procurador General. Y si el Procurador General viene de un partido o viene de otro partido, eso a mí no me interesa. Bien. Lo que tiene que hacerlo es bien. Wandy, nos trató el doctor el tema justicia. Trátenos el doctor el tema de relaciones exteriores. Por ejemplo, Haití, Estados Unidos, China, Cuba y el grupo de países que la izquierda se fue y ahora está volviendo. ¿Eso lo maneja Cancillería o eso lo maneja la presidencia? Yo creo que no se sabe, doctor, porque ese es uno de los grandes retrocesos de este gobierno, el área de relaciones... La diplomacia. Sí, de relaciones internacionales. O sea, si usted ve, por ejemplo, los organismos internacionales, antes nosotros estábamos en ellos, ¿no? Consejo de Seguridad, etcétera. Hoy ya no estamos, no solo porque se venció el tiempo, sino porque ya han empezado hasta, suena duro, pero hasta irrespetarnos. O sea, sin ni siquiera considerar, por ejemplo, en el tema haitiano, la crisis que hay en el vecino país, que nosotros somos los más afectados. Y así usted evalúa... Sí, pero yo te pregunto, porque tú, Sí. inclusive, Sí, sí. El doctor sabe lo que estamos diciendo. Sí, sí, sí. Acuérdate que así como la crisis de salud afectó todo, ningún problema de relaciones exteriores fue creado aquí. El que Ortega quiera quedarse por encima de la cabeza de todo el mundo y que el canciller se haya metido las narices en algo que es interno, fue quizá una metadura de pata, pero es una realidad. Pero han sido Hoy varias. cerró a la prensa, Pero y yo no, son hoy cerró varias. le quitó el papel. Y yo no veo esa posición como una metida de pata por parte del canciller de la República, el doctor Álvarez. No, yo lo veo como un asunto geopolítico y hay que establecer claro. Él busca con estas declaraciones, el canciller Álvarez del presidente Abinader busca posicionar al gobierno de Luis Abinader frente a este problema que es un problema geopolítico. Yo lo veo así, en términos estratégicos. Muy bien. Y está correcto, Pero, por ejemplo, yo veo no un abandono,
pero como que Europa no es una prioridad para nosotros. Europa es una prioridad para nosotros. Definitivamente. Pero yo no veo ocupándose de Europa. Definitivamente. No, hay una falta de gestión definitivamente. Es de visión. Es de visión. O es de entreguismo nada más a Estados Unidos. También. Pero, o sea, hay un deterioro en muchas áreas. Como yo no me voy a buscar problemas con Estados Unidos, todo lo que ellos digan, eso es lo que va. Definitivamente. Porque la llamada a Danilo es vital para la consecución del poder. Sí, pero la llamada de Danilo, la llamada de Pompeo a Danilo es una cosa. Ahora, el gobierno dominicano se ha colocado de espalda a algunas peticiones, podríamos llamarle así, algunas exigencias vitales de Estados Unidos hacia nosotros. Y voy a poner un tema. Hará más de 4 meses, aquí llegaron 26 extradiciones. Más de 25 extradiciones llegaron al país. ¿Cuántas se han conocido en el país? Es la pregunta. Tú sabes que lo que se maneja es diferente. Pero entonces, esas son exigencias por parte de Estados Unidos que tiene que cumplirle el gobierno. Pero también, en estos días, Estados Unidos lanzó un informe sobre la realidad económica de sus inversionistas en el país. Palacio, a través de José Ignacio Paliza, de la Dirección de Prensa y Propaganda de la Presidencia, todo eso salieron a responder ese informe. Yo dije en ese momento... Sí, pero yo quisiera terminar una parte Sí. que quería preguntarle. ¿Tú esperas que, o pasó y no me he dado cuenta, que la embajada de dominicana pase a Jerusalén o que sigue en Tel Aviv? Ya para saber en qué posición estamos. Habrá que ver cómo la van a jugar, doctor. Porque esa sí que está bien Dura. Bien dura. Y Bien dura. China, y China. Usted vio como... Bueno, Porque necesitamos a China. Dice que China no da nada, doctor. sí. Dicen que China no da nada, pero por lo menos de cuco debemos tener. Han empezado a Es que buscarle el lado. El problema del cuco, de meterle cuco a Estados Unidos con China, trae un grave problema. Nosotros hoy tenemos una crisis con el tema avícola, pero principalmente con el tema de los cerdos. Es precisamente, don Julito, porque Estados Unidos dijo, hay presencia de fiebre porcina. Y esos productos no se pueden importar para acá, para mi país. Estados Unidos, y por eso es que viene la crisis. Pero Sí, pero con la crisis sanitaria Estados Unidos no juega. Ahí no hay diplomacia. no Claro. hay Ahí nada más usa para cerrar puertas, no sí, para abrir. Sí, pero ¿qué pasa? El gobierno tiene que replantear también su estrategia comunicacional y su estrategia diplomática. Bien. De los 2 puerquitos, ¿qué te preocupa? Mire, doctor, a mí me preocupan los 3 años que restan. Eso es. Es decir, o sea, la complejidad de poder surfear, digamos, los grandes retos que vienen. O sea, tenemos una situación económica difícil, compleja. ¿Qué va a hacer el gobierno? ¿Va a hacer una reforma fiscal? ¿Se va a seguir endeudando? Ya Tiene que seguirse endeudando. Necesariamente. Tiene que hacer la reforma fiscal. Y ninguna de las 2 cosas van a dar para cubrir el déficit. Exacto. Eso debió hacerlo a principio del gobierno y no estar persiguiendo gente, porque la gente no cree todavía en la lucha contra la corrupción. Es que tú te vas a Gualey. Y tú querías dejar toda esa gente suelta. Pero bueno, mire- pero es que, no, discúlpeme, don Julito. Yo no quería que se queden sueltas. Ahora, todos. Vamos a perseguirlo a todos. Esta es la hora Ya. que un tribunal de instrucción ha fallado para que el Ministerio Público investigue el tráfico de llamadas de Junior Ramírez. Para que la gente conozca aquí el chantajista intelectual, el intelectual del chantaje, con quien Junior Ramírez se comunicaba. Porque ahora, ¿y qué ha hecho el Ministerio Público Independiente? ¿A quién Junior Ramírez le llevó el $1,000,000 cuando... Mira, espérate. El caso del abogado Junior Ramírez y la muerte, que estaba muy ligado, este era el único pulmón que él tenía, Yo creo que eso merece
eso que tú estás hablando no es un enunciado, de eso hay que hablar mucho. La muerte de Junior Ramírez no es un tema de OMSA, Sí. así que hablamos de otra cosa. Doctor, los 2 años que te preocupa y terminamos. Sí, o sea, van a hacer una reforma fiscal aumentando los impuestos o van a hacer una reforma fiscal bajando los impuestos. O sea, Bajando. La reforma fiscal no se hace para bajar impuestos, doctor. No, se hace pero- para recomponer impuestos. sí, exacto, pero se puede, porque ¿qué ocurre, doctor? Que usted paga 30% en sus empresas, 28-30%. Voy a pagar 25, pero me lo van a coger por otro lado. No, y la presión fiscal es Bueno. 14. ¿Te ¿Dónde preocupa está la reforma diferencia? fiscal? Te preocupa la deuda externa y te preocupa cómo cumplir el presupuesto. Sí. Bien. Wendy, ven todos los días. Doctor, no venga todos Invíteme, los días. invíteme, todos los doctor, días. invíteme. No venga todos los Invíteme, días. doctor. Ven todos los días. Con no gusto, venga con todos los gusto. días, de vez en cuando. Gracias, doctor. Gracias Muchas a Al usted, don doctor Julito, esa Rafael experiencia. Linares, gracias por estar con nosotros. Y a Wandy Ramírez Valenzuela, gracias por estar con nosotros.